Quiero que vayamos al Salmo 103 nuevamente. ¿Lo tienen? Salmo 103. ¿Lo tienen? Listo, hermano, vamos a leerlo así. Yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente, ¿ok? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Señor, dame gracia para enseñar y darle gracia a cada hermano para aprender. Yo he sido el primero que ha tenido que ser confrontado con esta enseñanza. Gracias. Confiamos solo en ti, no en el poder de un hombre, ni en su persuasión, ni de su manera de hablar. Confiamos en tu palabra, que es tu expresión, que es tu voluntad, Señor. Amén. Hermanos, ¿qué es lo que más hemos recibido de parte de Dios? Todos hemos recibido muchas cosas de parte de Dios, pero estoy seguro que si usted tiene conciencia de lo que Dios ha hecho en su vida, lo primero que usted sabrá y entenderá que Dios le ha dado en abundancia es misericordia. Hace 8 días comenzamos a hablar de la misericordia en Salmo 103. Hoy seguiremos y vamos a terminar la próxima semana. Cada pasaje de la Biblia es maravilloso, hay que exponerlo con cuidado. Quiero que comprendamos que el tema de este salmo es una alabanza personal de David, del rey David, ¿sí? De aquel que mató al gigante cuando era un niño, un hombre de fe, un hombre que falló, pero un hombre que también Dios le mostró ¿qué? Su misericordia. Y este salmo es una alabanza, es una gratitud, reconociendo los beneficios que Dios ha tenido con él. Sobre todo, su misericordia, porque resalta mucho la misericordia de Dios. Así que para los que anotan, pongamos la misericordia de Dios 2 a esta enseñanza, ¿no? Y la próxima semana veremos la parte 3. Amén. ¿Qué es lo que más hemos recibido? Misericordia. ¿Qué tan grande es la misericordia de Dios? Alguien podría preguntar. Y usted tendría que mirar a sí mismo y decir, ¿qué tan malo es usted? ¿Qué tanto pecado hay en usted? ¿Qué tanta maldad ha cometido a lo largo de su vida para que usted sepa qué tan misericordioso es Dios? No tenemos ni siquiera que mirar a nuestro alrededor. Claro, mirando el mundo y el hecho de que Dios todavía no haya destruido a los hombres, ni los haya enviado a la condenación eterna de una vez, demuestra que Dios es muy, muy, muy misericordioso. Pero no miremos a otros, mirémonos a nosotros mismos. Déjame decirte que si tú estás sentado aquí hoy y piensas que la misericordia de Dios contigo ha sido poca, porque al fin y al cabo pues tú no eres tan malo y te estás comparando con lo que hacen otros, yo quiero decirte que tú no conoces a Dios, no conoces a Cristo, no conoces el Evangelio, y lo que estás demostrando es que Dios tiene una misericordia contigo, pero no es la misericordia que le brinda a aquellos que salvan, porque no estás en la salvación. Ven a Cristo. Pero si tú estás en Cristo,
Si tú por la gracia del Espíritu Santo entiendes tu maldad, tu pecado y lo que Cristo hizo por ti en la cruz, podrás decir para siempre es su misericordia. ¿Con quién? Conmigo. Hermanos, somos muy necesitados de misericordia. Y es lo que Dios más nos ha brindado. La misericordia se expresa en el carácter de Dios en cosas como las que vimos esta mañana. La paciencia. Él retiene su castigo. La misericordia impide que Dios dé al pecador lo que merece, que es juicio. Y la gracia, que también es una expresión de su misericordia y de su amor, es el hecho de que Dios da beneficios y bendice a aquellos que no merecen ser bendecidos. Así que todo está muy ligado, está muy entretejido, ¿no es cierto? Gracia, amor, bondad, misericordia, paciencia de Dios, todo está entretejido en el Señor, tal cual son sus atributos. Que el Señor nos dé luz, entendimiento y arrepentimiento hoy, al comprender cuánta misericordia ha tenido Dios para con nosotros. Entienda y veamos en general, para entender esa misericordia tan grande, que debemos entender que nada de lo que hace el pecador causa la más leve simpatía en Dios. Hoy gente está subiendo a Monserrate de rodillas, personas están yendo a cultos en diferentes iglesias evangélicas, llevando grandes ofrendas o pequeñas ofrendas, haciendo un gran esfuerzo, esforzándose para emocionalmente alabar a Dios o exaltar a Dios. Piensan que de alguna manera todo eso está haciéndolos un poco merecedores más de su misericordia. Pero no hay nada más falso que eso. Porque si una persona no está en Cristo, todo lo que haga, sin importar cuán bueno parezca o cuán bueno sea a los ojos de los hombres, sigue siendo algo que no causa la más leve simpatía delante de Dios. El pecador merece juicio y solo juicio recibirá de parte de Dios, porque hasta sus obras más buenas, dice Isaías, son como un trapo de inmundicia, refiriéndose a la cosa más inmunda que usted se pueda imaginar, y no la quiero decir acá, porque no la quiero decir, aunque la podría decir porque es bíblica, ¿no? Pero el trapo más inmundo que usted se imagine en su cabeza, el uso más vil que se le da a un trapo, que a usted se le pueda pasar por la cabeza, es el que Isaías dice y se refiere, inspirado por Dios, a eso se refiere a todas nuestras buenas acciones. Si usted cree que porque le dé comida a un necesitado, Dios lo está aplaudiendo, no piense de esa manera. Porque con esa misma mano, con la que usted le da comida al necesitado, con esa misma mano, usted levanta el puño en contra de Dios y se rebela, haciendo lo que le parece, lo que se le antoja, lo que le gusta, y lo que le gusta es el pecado. Hermanos, mire la bajeza del ser humano y por qué necesita tanto la misericordia de Dios. ¿Para qué fuimos creados? Hermanos, si usted compra un bombillo, ahorita los bombillos son caros, ¿no? Antes eran los amarillos, eso no existe, ¿no? Pero los bombillos ahorita son caros, hay bombillos hasta de 15,000 por una vez fui, quedé asustado. Y si usted compra un bombillo y el bombillo no le alumbra, ¿usted qué hace con el bombillo? ¿Qué hace? Bueno, ahí lo cambia, muy bien. Pero si no te lo cambian, o si lo cambias y el que sigue hace lo mismo, ¿qué haces? Pues yo lo boto, ¿no es cierto? Porque no me va a servir para nada. O sea, es decir, un bombillo no me va a servir para otra cosa. Si usted compra alimento para alimentarse, pero el alimento está podrido, ¿usted lo consume? ¿Qué hace con ese alimento? Porque el alimento fue hecho para qué. Póngame atención, por favor. Porque el alimento fue hecho para qué. Para alimentarnos. ¿El hombre para qué fue hecho? ¿El hombre glorifica a Dios? No, escuche, no piensen en el hombre allá, los que hoy están de candidatos, ni piensen en el hombre en los que están, no sé dónde, por allá en Irak. Piensen usted. Usted fue creado para la gloria de Dios. Ese es su propósito. Usted no fue creado para simplemente bendecir a la humanidad. Muy bien por los que muestran misericordia por la humanidad. Eso está bien, no vamos a negarlo. Pero no fue creado usted para eso. Sino fue creado para qué, para glorificar a Dios. Ahora pregúntese, y no me responda, ni me diga ni nada de esas cosas. Simplemente pregúntese, ¿usted ha glorificado a Dios como merece el ser glorificado? Y para los que aún no comprenden, le recuerdo que glorificar a Dios es ser un reflejo de su gloria, de su grandeza, de su amor, de su bondad. Es decir, usted fue creado para ser un espejo. ¿Un espejo de quién? De Cristo. Un espejo de todos estos atributos que le estamos enseñando cada domingo de Dios en nosotros.
Sí, hay atributos que no poseemos. No somos omnipotentes. Pero sí podemos ser pacientes. Sí podemos ser buenos. Sí podemos amar. Y todos los atributos que Dios nos ha transmitido, que demuestran quién es Él, nosotros debemos reflejarlos. Para eso fuimos creados. Para glorificar a Dios, y no lo hemos hecho. ¿Merece el hombre juicio? Sí. ¿Qué hemos recibido hasta hoy? Misericordia. Misericordia de parte de Dios. Amados hermanos, cuando una persona decide no glorificar a Dios, como lo hace la inmensa mayoría de la humanidad, hasta las personas que están metidas en las iglesias, muchos son inconversos, con una apariencia de piedad, tampoco están glorificando a Dios. Cuando una persona decide no glorificar a Dios, la imagen que esa persona da de Dios es una imagen que desfigurada. Mire qué delicado y qué preocupante es esto. Cuando nos paramos y decimos que somos cristianos y nosotros estamos obrando de una manera contraria a la Escritura, ¿sabes qué estás haciendo tú? No creas que es una virtud. Escúchame, hermano. No creas que es una virtud decir que eres cristiano cuando tu vida no demuestra amor, ni pasión, ni obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque estás deformando la imagen de Dios ante los demás. En vez de glorificarlo, estás arruinando la imagen que la gente tiene de Dios. No es que la gloria de Dios pueda ser tocada. Dios es glorioso y punto. Pero la imagen, el reflejo que tú das a otros de Cristo, lo estás distorsionando. Y eso debería atemorizarte. Es delicado. Por eso tenemos que apreciar tanto la misericordia de Dios. Nosotros no hemos reflejado la gloria de Cristo como debe ser a través de nuestra vida. Y sin embargo Dios ha sido ¿qué? Misericordioso. Eso quiero que lo entiendas para que comprendas qué tan misericordioso es Dios con la humanidad y qué tan misericordioso es Dios con nosotros mismos. ¿Tú pensarías lo mejor de los padres de un criminal? Imagínate un hombre que hace las cosas más horribles, más malas, más sucias. ¿Tú pensarías de los padres de ese criminal que son unos buenos padres? ¿Tú pensarías eso? No, no pensarías eso. Y es posible, y ha pasado, que a veces hay padres que le han dado una buena educación y le han dado un buen amor a sus hijos, y sin embargo sus hijos terminan siendo ¿qué? Terribles. Hace años un hombre, creo que de apellido Bundy en Estados Unidos, que es un asesino serial y violador de mujeres, que lo cogió la policía y al último lo condenaron a la silla eléctrica y lo mataron por todos los males que había hecho. Tipo que había hecho terribles males. Estuve en una entrevista y vi una parte de esa entrevista y a él le preguntaban, porque él decía, yo ya sé para dónde va usted me va a preguntar por mis padres. Le decía el asesino, el psicópata le decía al periodista, yo ya sé para dónde usted va. Usted me va a preguntar por mis padres, ¿cierto? Yo quiero decir algo, mis padres eran de iglesia. Mis padres eran gente buena. Mis padres me enseñaron valores y me dieron mucho amor. Y yo decidí ser lo que soy. Claro, esos psicólogos quedaron locos porque como todo lo que pasa se le echa la culpa a quién. Ahorita hasta en las iglesias, ¿no? Que su abuelita, que su pobre viejito ya se murió hace años y ya le siguen echando la culpa. ¿Sabe qué pasa? Que usted dice que Dios es su padre, pero usted odia. Que Dios es su padre, pero usted anda en pecado. Que Dios es su padre, pero usted no anda con su familia. Usted está alejado de la familia de Dios. Pero Dios es su padre. ¿Qué pensaría usted de un hijo que no determina a su familia? ¿Qué pensaría usted? ¿Es buen hijo? Hay algo raro ahí. Pero Dios es tu padre. Y sin embargo, no soportas a los que son de la familia de Dios. Miren, somos todo lo contrario a lo que Dios es. Dios es santo, puro. ¿Y los hombres qué son? Sucios. Todo lo que pasa por la cabeza de un hombre en el día es suciedad y pecado. Claro, yo estoy hablando de los que no son creyentes, pero sé que incluso los creyentes también permiten el pecado a veces en su vida, o muchas veces. Dios es puro. ¿Y el hombre es qué? Sucio.
Dios es bueno. ¿Y el hombre qué es? Malo. Porque recuerde que la bondad y la maldad no está regida por lo que la gente piense que es bueno o malo, sino por lo que la palabra de Dios dice que es bueno o malo. Hermanos, Dios es amor y los hombres odian. Y no sigo ahí, porque usted entiende a lo que me estoy refiriendo. Nosotros somos todo lo contrario a lo que Dios es. No piense en los demás, piense en usted mismo, para que sepa y entienda cuánta misericordia Dios ha tenido con usted. Si pensamos en nuestra propia vida, sabremos que hay mucha negligencia, orgullo. Cuánto daño hemos hecho y pecado hemos cometido contra Dios, aún siendo creyentes. Sin embargo, Dios ha sido grande en misericordia. ¿Usted puede reconocer eso? ¿Dios ha sido grande en misericordia con usted? ¿Sí o no? Dios ha sido grande en misericordia con el que está parado acá. Yo no me estoy parando aquí como aquel que les puede decir a ustedes, mírenme a mí. Estoy parado como alguien que les dice, hermanos, si algo tienen que mirar en mí es que yo he sido beneficiario de la misericordia de Dios. Porque aunque yo no he querido ni he tratado de vivir una vida perdida, no, entiendo que todos los días hay cosas en mi vida que no se ajustan al modelo y a la santidad y a la perfección de mi Señor. Hay pecado en mí. Yo no quiero vivir en pecado, pero hay pecado en mí. Y tengo que decir, Dios es grande en misericordia. Y entonces tengo que alabar como David a Dios. Tengo que decirle a mi alma, alma despierta. Y alaba y sé agradecida con Dios. Hay personas que su vida está llena de ingratitud y no hay alabanza para Dios. En su boca lo único que hay es quejas y mentiras y engaños. Pero entonces David le decía a su alma, despierta alma, alaba a Dios, glorifica a Dios. Hay muchas razones para alabar a Dios y es las que vamos a ver esta mañana, comenzando en los primeros 5 versículos. Pero hay muchas razones para alabar a Dios y para ser agradecido por Él, porque Él ha sido misericordioso con nosotros. Hermanos, David está agradecido. Él se habla a sí mismo y está determinado a agradecer y alabar a Dios por la misericordia que ha recibido. Si usted lee y lo ha leído, entenderá que ese pasaje dice esto. El versículo 1 nos dice que debe ser una alabanza sincera que involucre todo nuestro ser. ¿Cómo dice el versículo 1? Léanlo ustedes, rápido, hermanos. Amén. David se habla a sí mismo. Y se invita a que, o más bien no se invita, se da una orden a qué, a alabar a Dios, a agradecerle. ¿Por qué? Porque Él sabe que tiene que ser agradecido. Yo no sé si tu vida va pasando y a ti te parece que todo es normal en tu vida, que lo que tienes, el alimento, la salud es normal. No, David reconoce la misericordia de Dios. Y se invita y dice, hay que alabar a Dios. Y esa alabanza tiene que ser con qué, con todo nuestro ser. Una alabanza intensa, una alabanza sincera, hermanos. A veces la gente dice, bueno, no siento como alabar, como que no estoy tan agradecido. Y a veces muchos hermanos son sinceros, porque a mí también me ha pasado que uno dice, me estoy acomodando, como que estoy viendo que todo es como muy normal en mi vida. Pues miren la clave que nos la está dando David. Hay que hablarnos a nosotros mismos y decirnos, determinarnos a qué, alabar a Dios, ¿sí? Recuerde que la alabanza es una marca de los cristianos verdaderos. Y recuerde que la ingratitud es una marca de los incrédulos. El incrédulo es desagradecido. Y entiéndame, por favor, quiero de una vez que usted borre eso de su cabeza. Ser agradecido con Dios no es decir, ay, gracias a Dios. No, bendito sea Dios, gracias. Como una manera de hablar. Eso no es agradecer a Dios. De nada sirve que tú agradezcas a Dios y vivas de la manera que a ti te parezca. Yo no puedo ser agradecido con la persona que salvó la vida de mi hijo, por poner un ejemplo, y vivir maltratándolo, ofendiéndolo e ignorándolo. Eso no es gratitud. Así que ser agradecido con Dios no es decirlo. Ser agradecido con Dios es rendirse a Él, porque uno reconoce todos los favores y las misericordias que Él tenía con él. Que lo digamos es cierto, hay que alabar con la boca, pero eso solo es una expresión del corazón. Si en el corazón no hay gratitud, la alabanza de la boca es de hecho ofensiva a Dios. Porque es que a Dios no lo puedes engañar.
Tú puedes, como a veces pasa con algunos jovencitos coquetos, sinvergüenzas, y que Dios los reprenda. Me tocó conocer muchos en mi vida en el pastorado anteriormente, que cogen a una muchacha y le hablan tantas cosas lindas simplemente para engañarla. No es que la amen, no es que quieran casarse con ella, sino que buscan otros intereses. ¿Se han visto? Ay, tú eres muy linda, tú eres muy bella, tú eres muy especial, pero lo que quieren es burlarse de ella. A esas mujeres las puedes engañar, a Dios no. Tú no puedes venir con un corazón ingrato a proclamar alabanza a Dios. Y lo que tendrías que hacer es decirle a tu corazón, a tu alma, no a tu parte externa, no simplemente a tu boca, sino a tu corazón que debe alabar a Dios. ¿Cuál es la fórmula o la forma en que debemos motivarnos a alabar a Dios y ser agradecidos con Él? Bueno, aquí dice, versículo 2, léanlo ustedes, ¿qué dice? Versículo 2, hermanos. ¿Cómo podemos animarnos a alabar a Dios? No olvidando ninguno de sus beneficios, pero somos conscientes de los beneficios que el Señor nos ha brindado, que nos ha dado. La forma en que debemos motivarnos a alabar y ser agradecidos es recordando sus beneficios. No debemos tener una gratitud fría y formal, de culto, ¿no? Me impresiona en estos días, bueno, yo no vi eso, pero he visto en otras ocasiones, cuando estos príncipes, esta gente se casa, ¿no? Y ellos van a iglesias que de hecho no creen iglesias católicas, son iglesias protestantes, de tradición anglicana, allá en Inglaterra. Y lo que me impresiona es que todos tienen un himnario y cantan nuestros himnos. Los himnos clásicos. Y usted, un príncipe, una princesa de estas, unos invitados que son una cantidad de gente hueca, una cantidad de gente más perdida, como decía un evangelista, más perdido que el diablo. Y usted los ve cantando Sublime Gracia, en inglés, ¿no? Pero cantan Sublime Gracia. Y uno diría, ¿eso es alabanza a Dios? No, eso es un formalismo. Es una cosa de labios para afuera. Nosotros los cristianos debemos tener cuidado de que nuestra alabanza y nuestra gratitud al Señor no sea externa, sino del corazón. ¿Saben por qué? Porque tendemos a familiarizarnos de una forma indebida con las bendiciones que Dios nos ha dado. Empezamos a creer que lo que tenemos es un derecho, no una gracia de Dios. Y como dicen, hasta cuando Dios nos lo quita es que empezamos a valorar las cosas, que no sea así en tu vida. Creemos que la salud es un derecho. Y cuando Dios permite que venga la enfermedad, entonces muchos, no todos desafortunadamente, porque hay unos que tienen un corazón muy duro, pero hay muchos que dicen, Señor, gracias por los días de salud que me has dado y valoro lo que has hecho conmigo. Mucha gente menosprecia a su cónyuge, a su esposo o su esposa, pero cuando esa persona no está, empiezan a entender lo valioso que es, lo que Dios les ha dado. Y así en todo. Isaías 29:13, se lo leo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Escuche. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Sí? Es puro formalismo. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado los padres cristianos es que es cierto que nosotros tenemos que enseñar buena conducta a nuestros hijos, recordarles que ellos antes que ofendernos a nosotros, ofenden a Dios cuando pecan, cuando hacen un mal. También debemos enseñarles la palabra, pero tenemos que cuidarnos mucho de hacerlos religiosos, personas que tengan una conducta externa. Yo crecí dentro de la iglesia y vi mucha gente que decía, o incluso pastores que se enorgullecían de decir que sus hijos eran la cosa más linda porque esos niños en la iglesia hasta se desmayaban, blanqueaban los ojos, hablaban en lenguas. No, en serio. Y ellos hacían tantas cosas lindas y decían, no, cuando les vieron a dar cuenta de lo que hacían sus hijos realmente a espaldas de ellos eran los primeros que se aterraban. ¿Saben por qué? Porque tendemos a veces a enseñar a la gente legalistamente. Eso quiere decir a imponerles las cosas que solo pueden hacer desde el Espíritu por medio de prácticas, de disciplinas. Las disciplinas son buenas, son necesarias, pero si nacen de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Así que nosotros debemos ser fieles ejemplos de nuestros hijos de una fe sincera. ¿En quién? En Jesucristo, que los inspire. No quiere decir que usted deje que sus hijos hagan lo que quieran, no, hay que corregirlos. E incluso si no van a ser cristianos, hay que corregirlos porque hay que cuadrar su conducta.
Pero créame que nosotros tenemos también a veces sin ser niños, también tendemos a ser formalistas. Y todo esto es porque nos olvidamos ¿de qué? De la misericordia de Dios. Empezamos a creer que no, que yo sí, no, yo como soy, voy a la iglesia de vez en cuando, pues Dios es bueno conmigo. Olvídate. Mire, algo que yo soy consciente y he sido más consciente estos últimos tiempos, es que el estar en la iglesia, incluso yo en la posición en la que estoy como predicador, es una gran bendición y un gran privilegio que Dios me ha dado y nos ha dado a nosotros. Pero ¿saben qué? También es una gran responsabilidad. ¿En qué sentido? En que si yo me desvío, en que si yo empiezo a hacer las cosas mal, Dios me va a juzgar más duramente que a los demás. Y a usted lo hará. Si usted viene a la iglesia, escucha, y su vida sigue siendo la misma, el juicio sobre usted va a ser más duro. Porque Dios le dio la oportunidad en su amor, en su misericordia, que usted escuche la verdad. Hay mucha gente que no escucha la verdad. Hay mucha gente que hasta ahora está esperanzada, llevando un voto o haciendo campaña por un político, creyendo que eso va a ser el cambio. No importa quién suba, eso no va a cambiar, van a ser pecadores igual. Y eso es un país de pecadores. Entonces no les estoy diciendo que no vote, yo voto, tranquilos, voten por el que quieran. Pero les quiero decir que esa no es nuestra esperanza. Y esa gente no tiene luz, pero usted sí tiene luz para estar aquí hoy escuchando la palabra. Eso es misericordia de Dios, pero también es responsabilidad sobre su vida. Hermanos, qué grandes beneficios nos ha dado el Señor a todos sus redimidos, por pura misericordia y gracia. Y eso es lo que David aquí va a hacer un pequeño listado en el versículo 3 al 5, acerca de esas misericordias que el Señor ha demostrado con su pueblo. Porque aquí está hablando de los que le temen, de aquellos que entendemos, aplicándolo desde nuestro momento, desde nuestra óptica, desde nuestra época, que aquellos que le temen son aquellos que confían verdaderamente en Cristo, porque han nacido de nuevo, porque tienen un nuevo corazón, porque Dios les ha dado ese temor por Él. ¿Sí? ¿Cuáles son esas 5 cosas? Que quiero que las anoten si quieren, y si no, por lo menos tenganlas en su cabeza, pero las vemos allí en el versículo 3 al 5. El primero es el perdón de pecados. Grandes beneficios de misericordia que Dios nos ha dado. El primero, perdón de pecados. Segundo, ser sanado de dolencias. Tercero, liberación de calamidades. Cuarto, abundancia de favores. Y quinto, una vida llena de satisfacción. ¡Qué bendición! Por misericordia. ¡Oh, qué bueno es Dios! Primero, perdón de pecados. Segundo, ser sanado de dolencias. Tercero, liberación de calamidades. Cuarto, abundancia de favores. Y quinto, una vida llena de satisfacción. Y entremos de una vez en materia, viendo el primero de estos beneficios. Hay gente que duda de la misericordia de Dios, porque Dios no les ha concedido ciertas cosas. Pero los creyentes tenemos evidencia de sobra acerca de la misericordia de Dios. ¿Es así o no es así, hermanos? Los creyentes tenemos pruebas, evidencias. Si alguien me preguntara a mí, ¿usted sabe que Dios es misericordioso? Yo le diría, sí, claro que lo sé. ¿Por qué? Pues míreme a mí. Yo merecía a esta hora estar en el más profundo de los hoyos del infierno. No merecería tener una esposa ni unos hijos. No merezco, Señor, ningún momento de felicidad en mi vida. Ni haber podido disfrutar del compañerismo de personas en la iglesia, hermanos. Yo no merezco eso. Y sin embargo, Dios me lo ha concedido. ¿Por qué, hermanos? Porque yo también fui y aún sigo pecando. Y fui un pecador. Dios es misericordioso y yo soy la prueba de que Dios es misericordioso, y usted es la prueba de que Dios es misericordioso. Y si usted no es creyente verdadero, también Dios ha tenido misericordia con usted, porque por esa misericordia es que hoy está aquí sentado, escuchando esta verdad, está con vida. Voy a atender a esto. Dios es misericordioso. Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Qué es lo primero que Dios hace? Y lo necesario, lo fundamental, el A. Dios ha perdonado nuestros pecados. ¿Saben por qué es el primero? Porque ¿cuál es nuestra más grande necesidad? ¿Usted cree que la más grande necesidad de un enfermo es la salud? ¿Sí o no?
No. La más grande necesidad de un enfermo es la salvación, el perdón de los pecados. ¿Usted cree que la más grande necesidad de un pobre es dinero? No, la más grande necesidad de una persona pobre es ¿qué? Y uno diría, ¿y usted cree que la más grande necesidad de una persona que sea rica y saludable, cuál será? Alguien decía, yo no sé, algún predicador extraviado, alguna vez escuché eso de un predicador extraviado, no un buen predicador, que decía, fui una persona, yo a todo el mundo le predico bajo la necesidad, te sientes solo, Cristo va a ser tu compañía. Eres pobre, Cristo te va a enriquecer. Estás enfermo, Cristo te va a sanar. Un pésimo predicador. Él no está mostrando a Cristo para nada, está mostrando un producto. Y dice, todo iba bien hasta que un día me estrellé con una persona que tenía todo. Plata, salud, felicidad. Y yo le dije, uno pensaba, tal vez el que le tenía que predicar era el otro a él. Porque la gente cree que Dios va a suplir este tipo de necesidades temporales. Pero la más grande necesidad del ser humano es que no importa que tenga o no tenga, es un pecador. Usted lo es si está aquí sentado hoy. Le pregunto, ¿usted tiene a Cristo realmente en su corazón? ¿Cristo le ha salvado? Escúcheme. Sin el perdón de pecados, dice un comentario, sin el perdón de pecados, aún el bien terrenal más grande no es más que una tumba blanqueada detrás de la cual se esconde la muerte. Vuelvo y le leo. Sin el perdón de pecados, aún el bien terrenal más grande no es más que una tumba blanqueada detrás del cual se esconde la muerte. ¿Usted cree eso? ¿Usted valora su salvación, el perdón de pecados? ¿Cuántos pecados nos perdonó el Señor a los que hemos sido salvados? ¿Cuántos? ¿Todos? ¿Ha pensado cuántos son todos? Todos no son unos pocos, ni unos cuantos, ni los que cometimos antes de ser salvados, sino que todos. ¿No es eso misericordia? ¿No es eso misericordia? Gloria a Dios por eso. ¿Cuál es la medida del perdón de Dios? La medida del perdón de Dios es esta. Cristo pagó por todos los pecados de quienes confían en Él. Recuerde que el perdón absoluto de pecado es necesario porque si hubiera una pequeña manchita de pecado en nuestra vida, que Cristo no perdonara y no limpiara, nosotros mereceríamos todo el fuego del infierno con creces. Para ir al infierno no tiene usted que haber cometido grandes pecados. Un solo pecado, una sola vez cometido, es suficiente para que usted vaya a una eternidad sin Dios. Bueno, sin gracia de Dios. Escucha muy bien esto. Él nos perdonó. Alabas a Dios porque Él te ha perdonado como David. Él ha perdonado tus iniquidades. Escucha, si tus iniquidades no han sido perdonadas, quiere decir que tú eres inmundo ante los ojos de Dios. Si Cristo no te ha perdonado, la ira de Dios está sobre ti. Pero si tú has confiado en Jesucristo, verdaderamente, Él ha perdonado tus pecados. ¿Y los ha perdonado cuántos? Todos. Recuerden algo, el perdón misericordioso de Dios siempre es en Cristo. Escuche esto, no aparte de Él. Porque hoy hace la gente cuentas a la ligera, son folclóricos y todo el mundo dice, no, Dios es misericordioso, Dios perdona. Vuelvo a hacer una ilustración. Hace un tiempo escuché, me indignó, que uno de estos cantantuchos, yo no llamo cantantes, es que no cantan, aullan. Y ellos cantan supuestamente, pero son de esas canciones bien sucias, de esas canciones modernas, sucias. Y alguien se levantó a criticarlo porque decía, usted trata a las mujeres como basura en sus canciones. Ahí sí no hay feminismo, ¿no? Ahí están las feministas bailando eso y todo, ¿no? No importa que desprecien a la mujer. Y se paró alguien valientemente y lo criticaron, creo que no alguien, sino muchas personas. Y él se paró y dijo, si a Jesucristo lo criticaron, ¿por qué no a mí? Imagínense lo que ha hecho a veces la misma iglesia evangélica, ¿no? Culturizar, pero no salvar. No hay salvación en eso. Y uno dice, ¿cómo este hombre se atreve a tomar el nombre de Jesucristo en vano? Siendo un hombre perdido, para justificar su mala proceder. ¿Sabe por qué? Porque es lo mismo que pasa con muchos. Piensan que el perdón de Dios es así nomás, folclórico.
No, Dios perdona. Y hay siempre el difunto en el velorio. ¿Y para dónde fue? No, para el cielo, porque Dios perdona. Hermano, Dios no perdona a todo el mundo. Dios perdona a quien está en Cristo. Fuera de Cristo no hay perdón. Solo con la nación. Dios perdona a todos los hombres. No, Dios no perdona a todos los hombres. No. No. Dios perdona a aquellos que se arrepienten sinceramente de su maldad y confían solo en Jesucristo. Y hay una prueba fehaciente de que esa fe es real, y es que de ahí en adelante viven solo para Él. Ahí hay perdón. Ahí sí Dios perdona todos sus pecados. Ahí sí no hay ninguna mancha en nosotros. No porque seamos buenos, sino por la gracia y la misericordia que ha sido manifestada ¿dónde? En nuestra vida. Qué bueno es el Señor, pero la misericordia de Dios, aunque la brinda a todo el mundo, no la brinda de la misma manera a todo el mundo. A los incrédulos les da una misericordia temporal. Y los creyentes sí podemos decir, su misericordia es para siempre. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. El perdón de Dios no fue barato. No fue barato. El perdón de Dios fue muy costoso. Dice 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa de Cristo es la que ganó nuestro perdón. Hermanos, ¿qué tan grande es el perdón de Dios para con nosotros? Piensen lo siguiente, nosotros no tenemos ninguna virtud que presentar ante Dios, ¿no es cierto? Alguno puede decir aquí, no, es que Dios me salvó, pues a los que han sido salvados, porque es que yo estaba buscando a Dios. ¿Alguno puede decir eso? Bueno, si es sensato no va a decir eso. No, pues es que Dios me salvó porque es que de todas maneras yo sí, pues traté de hacer cositas buenas. No, nosotros no estábamos buscando a Dios, no estábamos interesados en Él. Si creíamos en algún Dios, era un Dios de nuestra imaginación, el Dios de la religión católica, y tengo que decir con tristeza a veces la religión de muchos evangélicos, que es un Dios imaginario también porque no es el de la Biblia, el de muchos evangélicos. Y también gracias a Dios hay muchos evangélicos que tienen un evangelio correcto. Pero hermanos, créame, déjeme decirle que esa era nuestra búsqueda, de una cosa extraviada. Pero Dios, ¿qué hizo? Mostró su misericordia y nos salvó. Pero no era solamente que nosotros no tuviéramos virtudes, sino que nosotros hacíamos todas las cosas para que nos condenara. O sea, es decir, no es que fuéramos personas que no hubiéramos hecho cosas buenas. No solamente eso, no habíamos hecho cosas buenas, sino que todo lo que hacíamos era para deshonrar a Dios. Todo. Y esa es tu condición, tú que estás aquí hoy sentado, escuchando. Si tú no estás en Cristo. Sin embargo, Cristo pagó por todas nuestras deudas y por eso el salmista puede decir, Él es quien perdona todas tus iniquidades, todas. El gran obstáculo que nos impedía tener comunión con Dios fue ¿qué? Quitado. ¿Ha sido quitado en tu vida? ¿O tú vives para el pecado? Por favor, no te compares con los demás. Dice la Biblia que a los ojos de cada quien son sus caminos o su vida es justa. En su propia opinión, cada hombre es bueno. Pero no será el hombre quien te juzgue, sino Dios, y Dios es santo. Yo quiero que tú entiendas que si no estás en Cristo, esta misericordia no es para contigo. Porque solo aquel que verdaderamente ha rendido por la fe a Jesucristo su vida, reconociendo que es un vil y miserable pecador. Recuerden que la misericordia se manifiesta ¿ante quién? Ante los miserables, por eso se llama misericordia. La miseria. La misericordia es para los miserables. Y tal vez tú digas, no, pues menos mal yo no soy tan miserable. ¿Te acuerdas que dijo Jesús? Yo no vine por los sanos, sino vine ¿por qué? Por los enfermos. Él estaba diciendo que había unos que eran sanos y otros enfermos. Él está diciendo, todos son una mano de enfermos. Pero hay unos que reconocen que están enfermos y hay otros que creen que están sanos, pero están peor que todos. ¿Tú puedes reconocer eso hoy? Hermanos, hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir y ese es el primer
La primera cosa por la cual nosotros debemos alegrarnos. Es la primera cosa por la cual nosotros debemos alabar y glorificar a Dios. Es la primera muestra de la misericordia de Dios. Recuerde que Dios muestra su misericordia para con todos los hombres. Pero no muestra su misericordia de salvación con todos los hombres. Es decir, hay una misericordia temporal. Cada dicha, cada felicidad, cada día de salud, cada momento en que alguien puede ingerir un alimento, cada momento en que una persona puede ver que su cuerpo funciona bien o más o menos bien, cada momento en que una persona puede disfrutar de tener un hijo, una hija, un esposo, una compañía, unos padres, cada momento en que una persona puede ver que sale el sol, que llueve, todo eso es una muestra de la misericordia de Dios para todos los hombres, justos y pecadores, digámoslo de esa manera. Pero hoy te estoy hablando de una necesidad grande y es que nosotros nos acojamos a la misericordia eterna de Dios, que solamente es manifestada ¿en quién? En Jesucristo. Miren, hermanos, yo no acostumbro correr, discúlpenme. Voy a cortar acá porque tenemos Santa Cena. Voy a seguir con la enseñanza la próxima semana. No vamos a correr. Ténganlo en su cabeza lo que hemos enseñado. Solamente hemos visto el primer punto de estos 5. Ya ha pasado el tiempo y hoy tenemos Santa Cena. Pero quiero dejarles claro algo. Tenemos que reconocer la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Y si tú reconoces que Dios ha sido misericordioso contigo, hay una sola cosa que tú puedes hacer verdaderamente. Si es que verdaderamente tú reconoces la misericordia de Dios para contigo. Si no la reconoces es porque tú estás en oscuridad, en ceguera. Pero si la reconoces, solo hay una cosa que puedes hacer y es agradecerle, alabarle. Y eso significa rendirse a Él. Quien agradece a Dios vive humilde delante de Él. Y está deseoso de las cosas de Dios. De la palabra, de la oración, de congregarse, de amar a los demás, de servir a Dios, de hacer las cosas bien en su trabajo, en lo que hace. Porque está agradecido y en todo reconoce que la misericordia de Dios. Dios ha sido misericordioso contigo. Tú vas a menospreciar su misericordia. Se me ocurren 2 formas en las que uno puede despreciar la misericordia de Dios. La primera es abusando de esa misericordia. Es decir, sí, Dios es misericordioso, por eso yo sigo haciendo lo mismo. Por eso yo sigo con las mismas actitudes. La misericordia de Dios debe guiarnos ¿a dónde? Al arrepentimiento. Leamos eso antes de terminar. Mire lo que dice, busque Romanos 2:4. Romanos 2:4. ¿Lo tienen? Mire lo que dice. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Hablando de la bondad, de la paciencia y la gran paciencia de Dios. Ignorando que su benignidad, es decir, su bondad, que es una muestra de su misericordia, te guía ¿a qué? Arrepentimiento. No puede menospreciar la misericordia de Dios diciendo, sí, Dios va a tener siempre misericordia de mí. Entonces yo sigo igual. Créeme que si esa es tu actitud, quiero decirte que la misericordia de Dios se acaba para aquellos que son duros de corazón y no son realmente creyentes. Gente que confía en Cristo. La misericordia de Dios se acaba. La misericordia de Dios es como la paciencia. La paciencia de Dios es maravillosa, pero tiene un plazo. Tiene un plazo. La misericordia de Dios es para siempre, pero no es para siempre en cada caso en particular. Porque el que está en el pecado y no se quiere arrepentir, la misericordia de Dios va a llegar a decir hasta acá. La otra manera en que creo que usted puede menospreciar la misericordia de Dios es simplemente creyendo que no es tan misericordia, sino que usted de alguna manera merece lo que tiene, lo que ha recibido. Y le digo que eso va en contra de lo que el mundo dice, porque el mundo nos enseña a ser orgullosos, ¿no? Esto lo he logrado yo, esta casa la compré yo.
Y la gente cree que realmente se lo merece. Se comen ese cuento. Cuando todo ha sido, ¿qué? Misericordia de Dios. Si tú menosprecias la misericordia de Dios, lo único que queda para ti es una horrenda expectación de juicio, como dice Romanos. Simplemente rechazar la misericordia de Dios es rechazar lo único que hace que Dios impide que nosotros seamos en este mismo momento, como hablaba esta mañana César de Abiú y estos dos que se abrió la tierra. Se abrió la tierra y se los tragó vivo. Es lo único que impide la misericordia de Dios, que nosotros seamos consumidos. Claro, hablándole a los cristianos, tengo que decirles que los creyentes, si son verdaderos creyentes, tenemos que gozarnos en esa misericordia. Sí, la misericordia de Dios no se va a acabar para los creyentes, pero los creyentes tienen que agradecer y vivir agradecidos y alabando a Dios por esa misericordia. Nuestra actitud va a cambiar en la vida. Somos